Bueno, ¿cómo se encuentran? Buenos días y buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Tenemos personas desde distintos países del mundo, así que seguramente a cada uno de ellos les caerá en un horario diferente. Estamos muy complacidos de que estén aquí, tanto los participantes como Mariano y Joaquín, como expositores también, así que les agradecemos mucho. Les damos la bienvenida a esta segunda parte del Foro Internacional de Eficiencia Energética. Básicamente en este caso vamos a estar enfocados en soluciones y experiencias relativas a eficiencia energética y vinculadas a la reactivación y sostenibilidad de este sector tan importante. Me presento, soy Andrés Escatolín, gerente comercial de Argentina, tengo también a cargo la división de eficiencia energética en el país. Y mi carrera de base es la de ingeniero biomédico, motivo por el cual durante los últimos 20 años, de una u otra forma, he estado siempre en contacto con el ámbito de la salud, sea por el mantenimiento o por la energía. Bueno, nuestra idea sobre esta parte del conversatorio que vamos a tener es que sea muy participativa y muy interactiva, así que van a encontrar a la derecha de sus pantallas una serie de herramientas muy sencillas para que puedan ir aportando sus comentarios y sus respuestas a algunas preguntas que vamos a ir haciendo. Tienen allí tres variantes, que sería utilizar el código QR a través del celular y de esa manera poder responder. Si se desplazan un poquitito hacia abajo en la página que están observando, van a encontrar un botón que dice haz clic aquí, también se pueden conectar de esa manera. Y también tienen la posibilidad de hacerlo a través de slido.com, para lo cual les va a pedir un usuario o una contraseña que básicamente es el hashtag numeral eficiencia energética salud. En todos los casos no coloquen acentos a las palabras para que las identifiquen. Bien, lanzamos esta primera pregunta entonces, que les vamos a dar tiempo mientras luego yo presento a Mariano y a Joaquín para que la vayan respondiendo. Esta pregunta dice: ¿consideran que implementar iniciativas de eficiencia energética en los hospitales es un valor agregado frente a una sociedad que demanda servicios de salud con calidad creciente? Entonces van a tener allí la posibilidad de dar tres respuestas, sin duda alguna, quizá o de ninguna manera. Vayan realizando y posteando esas interacciones. También lo pueden hacer en sus redes sociales utilizando el hashtag numeral Veolia Eficiencia Energética, así que bueno, pueden hacerlo dentro de la plataforma, bien en algunos casos en sus redes sociales. Mientras nos brindan sus opiniones, les presento a nuestros invitados. Tenemos a Joaquín Gavilán. Joaquín es ingeniero técnico industrial, experto profesional en gestión de servicios de tecnología de la información, que hoy se desempeña como jefe de mantenimiento industrial y del equipamiento de la infraestructura del conjunto de centros del Hospital Reina Sofía de Córdoba, en España. Mariano Peloroso, quien actualmente es director de operaciones del Hospital Universitario Austral en Argentina, y quien cuenta con más de 20 años de experiencia en operaciones, tecnología, rediseño e implementación organizacional y consultoría de gestión en diferentes industrias. Mariano como Joaquín nos van a ayudar a entender un poco los desafíos que este tema de la energía implica para el sector de salud. Nos van a contar también sus casos de éxito y sus buenas prácticas que han llevado a este campo, así como los resultados tanto desde el punto de vista operacional y de la sostenibilidad. Entonces, antes de pasar a una serie de preguntas específicas ya sobre esta temática, vamos a ver si en estos minutos ya tenemos un porcentaje de avance en las respuestas. Y la opción más elegida, tambores y redoblantes, estoy esperando la respuesta. Dicen, sin duda alguna, creo que podíamos apostar por esa respuesta, así que estamos alineados con lo que esperábamos. Vamos entonces ya a estas preguntas dialogando con nuestros invitados. Por supuesto, mientras estemos dialogando, a los participantes también pueden seguir haciendo consultas a través de estas tres herramientas que les mencioné. Y bueno, de esa manera luego vamos a tomar muchas de esas preguntas para llegar con respuestas hacia ustedes. Y eventualmente si hay respuestas que no les podemos dar ahora por razones de tiempo, luego seguramente se las vamos a responder
puntualmente por fuera del foro. Muy bien, antes de empezar las consultas a Mariano y a Joaquín, que son nuestros expertos, yo voy a hacer una brevísima introducción general diciendo lo que de alguna manera los que estamos en salud sabemos, y es que las instituciones de salud, dentro del contexto de todos los edificios, industrias y demás instalaciones, son consumidoras de energía de forma intensiva. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen una operación que es de 24 horas, porque tienen instalaciones complejas, porque realizan procedimientos que son críticos, porque existe riesgo de vida en muchas de sus acciones e intervenciones, en lo que tiene que ver naturalmente con quirófanos, con terapias intensivas o intermedias, con guardias de emergencia. Entonces, digamos que dentro de una institución de salud todo es crítico, todo es importante, y la energía es un factor fundamental para la institución. De hecho, cuando hablamos de energía en una institución de salud o de eficiencia energética, en realidad estamos hablando de esa energía, pero también de la securitización que tiene que tener esa energía, de la disponibilidad o del altísimo nivel de disponibilidad que tiene que tener, porque es un insumo que no nos puede faltar en ningún momento. Y es por eso que todo lo que vamos a hablar para un hospital es súper crítico. Bien, lanzo entonces para nuestros invitados la primera pregunta. ¿Cómo consideran ustedes o qué papel juega la gestión de la eficiencia energética en sus planes estratégicos de hoy? ¿Y cuáles son sus principales desafíos y retos dentro de este sector hospitalario? Como ustedes quieran, inician. ¿Querés arrancar, Joaquín? Adelante. Si no... Bueno, pues la verdad es que, como ha comentado Andrés, la energía supone un apartado importante económico, en el aspecto económico, aunque realmente si nos fijamos en el gasto total de los hospitales, el tanto por ciento que cubre la energía en el gasto total, incluyendo personal, gasto de farmacia, gasto de equipamiento, etcétera, podría pensarse que no es un porcentaje muy elevado. En el caso de nuestro hospital, por ejemplo, estaría en torno al 1,5% del gasto total del hospital. Sin embargo, si quitamos el gasto farmacéutico, si eliminamos el gasto de personal y nos centramos tan solo en la parte de soporte, sí que empiezan a subir los porcentajes y podemos estar hablando fácilmente de un 4 o un 5% del gasto total que supone mantener unas instalaciones hospitalarias. Entonces, obviamente, controlar esa energía, controlar que se consuma de la manera adecuada, empieza a ser crítico. Especialmente porque un consumo mal ejecutado o consumos que no tienen sentido en la institución, lo único que hacen es incrementar el coste sanitario de cualquiera de los procesos que nosotros utilizamos. Entonces, no hay cosa más inútil que consumir inadecuadamente. No conduce a nada y tan solo consume a un continuo consumo adicional que se va extendiendo a lo largo de los años, ¿no? Para nosotros, estratégicamente, los consumos energéticos pues han sido una línea de batalla que hemos querido abordar desde hace bastante tiempo, especialmente desde que el hospital se sumió en un proyecto de sostenibilidad y de eficiencia con respecto a absolutamente todas las líneas de producción que tenía el hospital, ¿no? Y ahora mismo, pues, afortunadamente, la verdad es que la dirección del hospital se ha comprometido mucho con estas estrategias y estamos avanzando bastante en temas de eficiencia energética. No obstante, vamos, no quiero extenderme mucho más porque me gustaría también escuchar a Mariano, pero sí decir que en cuanto a líneas estratégicas que hay que abordar dentro de nuestro negocio, creo que la energía es fundamental, sobre todo porque no aporta nada a consumir más de lo que necesita el hospital. Y creo que es la línea que debemos todos conseguir optimizar, al menos ahí. Y luego por el lado de la sostenibilidad, por supuesto. Mariano, te dejo a ti. Sí. Perfecto, gracias, Joaquín. Bueno, justamente cuando logramos atravesar un poco la primera ola de la pandemia,
por allá por noviembre del año pasado hicimos una reunión con el Consejo de Dirección para reevaluar un poco la estrategia del hospital para los próximos 5 años y ver cómo el impacto de este cisne negro, de esta pandemia, nos había afectado y si había que variar alguno de los cursos que a nivel estratégico nos habíamos planteado 2 años atrás cuando hicimos la última revisión. Justamente lo que surgió fue, de alguna manera, tratar de continuar. Este es un hospital, hago el paréntesis para los que no nos conocen, un hospital joven, todavía no cumplió su mayoría de edad, tenemos 20 años, no cumplimos todavía los 21. Es un hospital joven que, digamos, está en crecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, el área de influencia tiene más de 1 millón de habitantes, tenemos nada más que 200 camas y eso nos da un nivel de demanda muy alto que generalmente estamos siempre corriendo atrás. Entonces, el desafío justamente se plantea en cómo crecer en un contexto tan complicado. Acá me parece que, digamos, conviene también hacer un poco la salvedad y la diferencia con España, que es donde miramos la película varios años, con varios años de anticipación, ¿no? En Latinoamérica y particularmente en Argentina atravesamos un momento complicado desde lo económico, complicado desde lo sanitario, y esto pone serias limitaciones a aquellas empresas que, aún dentro de estas dificultades, apuesten por el crecimiento. En crecimiento hay que siempre distinguir, y en el caso de un hospital como el nuestro, que es joven, pero 20 años para las instalaciones y las infraestructuras también marcan un semáforo amarillo. El crecimiento tiene como 2 vertientes. Por un lado, lo que es la actualización y adecuación de la infraestructura original a lo que se necesita para dar un adecuado nivel a nuestros pacientes, de atención a nuestros pacientes. Por otro lado, el crecimiento de la capacidad, o sea, cómo avanzamos con la tercera ala del hospital, cómo crecemos con los centros periféricos. Estas son las ideas. El contexto es complicado porque las alternativas de financiamiento, tanto públicas como privadas, como las propias, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, con lo cual cualquier tipo de ganancia que tenemos la reinvertimos en nuestro propio hospital, pero cualquiera de esas 3 fuentes de financiamiento están bastante acotadas en la coyuntura. Con lo cual, esto agrega un reto importante, un viento, si querés, un poco de frente en la estrategia de crecimiento y de adecuación de las instalaciones. Comparto con Joaquín, y mágicamente el número es muy parecido, no 1,5 como en el caso de Joaquín de Reina Sofía, pero del 1% en lo que representa el gasto energético en el nivel de ingresos del hospital. Una visión muy cortoplacista sería decir, bueno, ataquemos otras voces de gasto, seamos eficientes primero en otros lugares. Sin embargo, en un contexto económico, como les decía, tan complicado, cualquier ahorro que pueda haber en ese 1% es muy importante porque va directamente en la línea de resultado, directamente a la capacidad que tenés de reinvertir en mejoras. Con lo cual, amerita aún en ese 1% hacer todos los esfuerzos para que la eficiencia energética dé sus frutos. Por otro lado, hay que considerar también un poco el mediano plazo. Y en el mediano plazo sabemos que ese 1%, que el nivel de precios o tarifas que hoy en la Argentina estamos, si querés, de alguna manera disfrutando, es circunstancial y evidentemente no puede mantenerse en el tiempo. Con lo cual, ese 1%, sincerándolo a niveles internacionales, debería estar mucho más parecido a un 2, a un 2,5 o a un 3%. Las tarifas están muy desactualizadas. Esto, si no se hace por las buenas, el mercado ajusta por las malas. Es decir, nosotros sabemos que vamos a terminar sufriendo, si no es pagando más precio, es con disponibilidad del recurso energético. Con lo cual, el concepto de ser eficientes en el uso, a partir de que va a ser un recurso escaso, porque no va a haber inversión con este nivel de precio, adquiere todavía más relevancia. Con lo cual, el tema energético, más allá del 1% actual, realmente está en un lugar muy importante en nuestra agenda y sobre todo para asegurar esa continuidad que para nosotros es vital. Luego, por otro lado, y aprovechando también que nos habías preguntado sobre los retos y desafíos que tienen actualmente los hospitales con el tema de la eficiencia energética, es cierto que cada vez se está complicando más y más todas las instalaciones hospitalarias
están cogiendo cada vez más complejidad. Las obligaciones que tenemos para mantener esterilidad de espacios, para tratamientos, por ejemplo, de legionela, etcétera, nos obligan a consumos adicionales de energía que hace unos años ni siquiera sospechábamos. Ahora mismo tenemos desde múltiples tipos de filtración que antes no ejecutábamos en los hospitales, pues ahora tenemos muchos niveles de filtración, tenemos renovaciones de aire por encima de lo que legalmente anteriormente nos exigían, tenemos sistemas de desinfección de plasma, tenemos sistemas de desinfección de ultravioleta que los estamos utilizando de forma intensiva. Todo eso está aumentando el nivel de consumo energético de los hospitales y además va a ser, me temo, una curva pendiente que va a ir incrementándose año tras año y que o se pone algún límite o se aplican medidas de eficiencia o difícilmente vamos a poder tener hospitales que sean capaces de soportar el nivel de estrés energético a los que los vamos a someter. Ya no hablo ni siquiera de la parte de eficiencia energética por el lado económico, sino de las instalaciones. Vamos a someter a las instalaciones a un estrés de consumo energético para el que probablemente no estén preparadas y que nos obligue a realizar una serie de inversiones muy numerosas y muy cuantiosas en el nivel económico. Sí. Sí, yo coincido ahí, Joaquín, con esto que decías. Realmente el nuevo contexto de pandemia también hizo que se produzcan cambios de ese estilo, no solo la normativa, que siempre la normativa nacional o internacional de cada país es cada vez más exigente, pero la misma pandemia llevó a la instalación de tecnologías nuevas que consumen energía, como lo que mencionabas, el plasma o la radiación ultravioleta, o mismo las renovaciones horarias de aire para garantizar un mayor lavado, por así decir, del aire que está dentro de los espacios del hospital. Y obviamente todo esto está impulsado a base de energía. Entonces, a veces en estas situaciones puntuales encontramos una dicotomía entre cómo hacer eficiencia energética cuando al mismo tiempo tengo que incrementar los consumos por una necesidad lógica, ¿no? Nosotros que un poco gestionando muchos cientos de contratos de diversos tipos de clientes, pero también de salud, nos encontramos con esta situación también, ¿no? Y la charlamos con nuestros clientes para ver cuál es la mejor estrategia. Sí, realmente es un desafío muy importante. Y por otro lado, porque la sociedad en su conjunto, en realidad también nos demanda esa eficiencia energética. Aquí ya no solo pasa por el hecho de un número que nos favorece al final del día porque es dinero que nos queda disponible para otra, digamos, para una inversión, sino que es que la sociedad nos exige ser responsables ante este recurso que es escaso y que naturalmente es un recurso por el que todo el planeta compite. Entonces, tenemos que cuidarlo, sí. Bueno, conectando esto, justo me llega una de las preguntas de los que nos están escuchando y me dice, ¿en qué medida las instituciones de salud han podido gestionar sus consumos energéticos en función de la alta variabilidad de la demanda que han tenido en estos meses? Yo creo que un poco lo hemos respondido con esto. De manera general, creo que nos hemos encontrado con una situación de que los primeros meses hemos tenido, los primeros meses de la pandemia, ¿no? Allí por marzo hasta julio, agosto, hemos tenido, si se quiere, una pequeña baja en los hospitales porque, bueno, obviamente había un cierre global de actividades, había restricciones a la circulación, pero al mismo tiempo la gente estaba atemorizada de acercarse a los centros de salud porque los veía como un potencial lugar de contagio. Con lo cual, digamos que hubo una ralentización de las visitas que, al menos en Argentina, nos contarás luego, Joaquín, duró más o menos la primera mitad del año, luego de a poco se fue normalizando hacia final de año, porque la gente fue retomando su vida un poquito más normal. Fue exactamente igual aquí en España. Vamos, además casi coinciden los periodos. En marzo, es cierto, se produjo esa bajada de afluencia de público al hospital. Nosotros notamos también un decremento en el consumo energético. Bueno, fue una oportunidad importante para intentar reducir el consumo energético, fíjense, nada más que por motivos de control, el tener un control ágil para poder satisfacer esa demanda
distinta de la demanda habitual, nos podía haber hecho ahorrar bastante en energía dentro del hospital. Sin embargo, bueno, los números que al final manejamos, pues quizá una falta de agilidad por nuestra parte a la hora de readaptar el hospital a las nuevas circunstancias de afluencia de público que teníamos, pues nos hizo mantenernos más o menos estables en el consumo. Pero sí es cierto que en la segunda parte del año ya sí hemos empezado a notar un incremento en el consumo energético, y todo ligado a las nuevas medidas que hemos tenido que poner en marcha dentro del hospital, casi todas relativas al forzado de los sistemas de climatización y a todos los sistemas de filtración que hemos introducido dentro del hospital. Desgraciadamente, el aspecto de la energía está completamente confrontado con el aspecto, digamos, de seguridad de los pacientes en muchos casos. Eso, como comentaba antes, es uno de los principales retos que tenemos los hospitales, ver de qué forma somos capaces de llevar dos caminos paralelos, que es el camino de la eficiencia energética frente al camino de la seguridad del paciente y la aplicación de todas las medidas de seguridad y de higiene que tenemos que asociar a la actividad sanitaria. La pandemia para nosotros ha supuesto un reto importante en el hospital de respuesta a toda la demanda que se nos estaba produciendo de todo tipo, demanda asistencial, pero que se traducía en demanda de soporte, demanda de energía, demanda de nuevos espacios, demanda de nuevas tecnologías, demanda de absolutamente todo. Y bueno, hemos tenido la necesidad de adaptarnos a esa demanda. Y ha sido también, igual que un reto, ha sido una oportunidad. La oportunidad de poder hacer y practicar muchas medidas de eficiencia que antes, a lo mejor éramos un poco reticentes a aplicarlas porque no les acabamos de ver la rentabilidad económica, pero que sin embargo ahora, viendo el panorama, digamos, que se nos acercaba, pues sí hemos optado por aplicarlas y por comprobar que tenían unos resultados importantes sobre el consumo total. Bien, les hago otra pregunta que también es bastante de estrategia y tiene que ver muchas veces en cómo enfocamos los proyectos de eficiencia energética, que es la siguiente: en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿creen que es más conveniente enfocar estos proyectos a través del uso de los recursos y el tiempo propio, digamos, del personal que ustedes tienen, obviamente con los niveles de capacitación de esos recursos de los que ustedes dispongan, o piensan que la alternativa de alguna manera asociarse a un socio estratégico especializado puede ser una variante mejor tal vez para beneficiarse, sobre todo en el sentido de que la eficiencia energética muchas veces trae aparejados niveles de inversión que, cuando uno hace una comparación entre los beneficios económicos que va a conseguir por esa inversión que va a realizar, a veces está un poco reñida el retorno versus la inversión. Entonces, nosotros hemos encontrado a lo largo de los años que confiar en un partner muchas veces soluciona ese problema, porque el partner, en definitiva, es quien asume el riesgo de hacer esa inversión y de conseguir los ahorros, de tal manera de que para la institución no implica un riesgo económico, y la institución de alguna manera recibe el beneficio final, que es obtener los ahorros que esperaba obtener, pero sin correr el riesgo del repago de esa inversión. Nosotros hemos encontrado en general que es un modelo que es valioso y que funciona muy bien. Ustedes, en la experiencia de los proyectos que han realizado, y si quieren acá también les doy pie a que nos cuenten qué medidas o qué acciones principales se han realizado y cómo se dieron, digamos, si se dieron de manera interna, si buscaron un partner, cómo funcionó esa experiencia con el partner. Sí, yo te puedo contar que en el primer semestre del 2019, justamente con este esquema de colaboración, intentamos llevar adelante con Veolia todo lo que fue la renovación de la luminaria de todo el hospital, de los 40.000 metros, de incandescente como teníamos a iluminación LED. Esto nos prometía un ahorro de consumo cercano al 10%, 8-10%, dependiendo del momento. Esto lo llevamos adelante
y lo interesante fue un poco esta complementación, digamos, donde nosotros pudimos apoyarnos en esta falencia que por ahí, por nuestra geografía y nuestro contexto tenemos, que es el financiamiento. Fue una inversión cercana a los $200.000 para renovar toda la parte lumínica del hospital, y el repago que se iba a hacer de alguna manera contra ahorros de esa boleta o factura de consumo energético. Entonces, Veolia proveyó no solamente, digamos, la mano de obra y los equipos nuevos y la instalación, sino también el financiamiento a lo largo de 60 meses, que era en ese momento el repago estimado para todos estos equipos. Y la experiencia ya ahora estando en el 2021 es que efectivamente las lámparas, por supuesto que se queman mucho menos, requieren menos mano de obra para el cambio y están reflejando un ahorro de cercano al 7-8%, con lo cual estamos muy satisfechos y de alguna manera consideramos que es nada más que un poco la punta del iceberg de todas las cosas que podemos hacer. Uno de los temas que no decidimos, a pesar de la crisis, no interrumpir fue toda la inversión propia en la automatización del sistema de control eléctrico y termomecánico, que nos dé más confiabilidad, esto que hablaba un poco Joaquín. Nosotros necesitamos, ante el estrés al que sometemos nuestras instalaciones, sean más confiables. Esto es lo que nos piden nuestros pacientes, lo que nos piden las acreditaciones internacionales, y que por otra parte nos den la plataforma como para poder conectarnos a un sistema como, por ejemplo, el que tenés en tu espalda, Andrés, de un hub que te permite compararte y utilizar mejores prácticas de consumo energético, y de alguna manera incorporemos ese conocimiento a través del monitoreo por alguien experto en el tema, ¿no? Que es un poco la otra falencia. Hablamos de la falencia del acceso al capital. Esta es la otra, el conocimiento específico en mejores prácticas, en la cual vemos la necesidad de apoyarnos en un socio estratégico. Estoy muy de acuerdo con Mariano, con la forma de enfocarlo que tiene. Yo también pienso que en el caso de la eficiencia energética, apoyarse en un socio tecnológico externo es fundamental, porque desgraciadamente en los hospitales no vamos a tener esos expertos que tengan esa capacidad de visión un poco más amplia con respecto a la energía y que nos puedan ayudar para reducir los consumos del hospital. En el caso del Hospital Reina Sofía, nosotros hemos tenido una experiencia, pues la verdad, muy exitosa con el contrato de servicios energéticos que emprendimos en el 2017. Para que se hagan una idea, el hospital partía de una situación de instalaciones muy antiguas, algunas casi cercanas a los 40 años, que exigían ya una renovación importante. Veníamos de otro tipo de contratos que estaban enfocados sencillamente hacia el suministro energético, pero no contemplaban nada de eficiencia energética, y al cambiar el modelo de contrato, cambiando a un modelo de servicios energéticos con las básicas 5 prestaciones más alguna adicional, no sé si están familiarizados con los contratos de servicios energéticos, pero hablamos de las prestaciones de energía, de mantenimiento, de aseguramiento de instalaciones, de inversiones y la prestación de inversiones sin coste para la administración o para la empresa, ¿no? Dentro de esas 5 prestaciones, pues el hospital hizo una apuesta por un contrato de servicios energéticos con la empresa Veolia, y el resultado al cabo de los 3 años puedo decir que es completamente satisfactorio. Para hacerles una idea más o menos de las cifras, nosotros hemos reducido el consumo total del hospital en un 27,4% desde el primer año de contrato al tercer año de contrato. Pero es que partíamos de unas cifras bastante peores, porque el primer año de contrato ya se iniciaron las medidas de ahorro energético. Quiere decirse que hemos podido reducir de hace 4 años hasta el año actual en el que estamos, pues en torno a un 40% la energía del hospital. Con lo cual, toda la inversión que se ha necesitado para hacer este trabajo lo ha soportado el partner tecnológico, y pues ahora estamos empezando a recuperar toda esa inversión. Bueno, la empezamos a recuperar desde el primer año, porque el contrato tenía un retorno y estaba tasada la cantidad de energía que nosotros íbamos a pagar a la empresa, ¿no? Para mí, el único problema que podía tener
este tipo de contrato es que el socio tecnológico con el que te asocies no sea un socio tecnológico que trabaje en completa transparencia, en completa sintonía con el hospital, porque es fundamental que tanto los técnicos del hospital como los técnicos de las empresas de servicios energéticos funcionen en completa sintonía para conseguir un nivel de eficiencia óptimo del hospital. Si no se consigue esa coherencia, esas dos líneas perfectamente paralelas y perfectamente sintonizadas entre los distintos técnicos, nos podemos encontrar con muchas distorsiones de estos sistemas, desde el punto de vista de que haya cambios de funcionalidad del hospital que no se comuniquen a la parte de eficiencia energética y que supongan ineficiencias por utilizaciones distintas de espacios de los que estaban previstos, por ejemplo, pues porque no se avisen de determinados horarios, cambios de consignas de climatización, consignas de filtración de aire, etcétera, que pueden generar mucho problema. Bien, bueno, por aquí ya me aparecen algunos cartelitos de que lamentablemente se nos va agotando el tiempo, y esto pasa así, cuando es tan interesante, cuando hay tanta información y tanto conocimiento, creo que necesitaríamos, no sé, cuántas horas para poder charlar, inclusive desde el público he recibido numerosas consultas, todas muy, muy valiosas, pero bueno, en aras de no pasarnos del horario estipulado, las vamos a tener que responder luego en privado. Les agradezco entonces a ustedes especialmente por todas las experiencias, por toda la motivación e inspiración que nos transmiten a través de los proyectos que han desarrollado y que impactan en la eficiencia energética, en la calidad de la gestión, en la seguridad de los pacientes. O sea, son todas cosas sumamente valiosas en un entorno que, como decía al principio, los hospitales realmente son entornos especiales, muy distintos al resto de los entornos de los edificios a los que estamos acostumbrados. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos. Les recordamos a todos los que participan que pueden seguir haciendo sus comentarios a través de redes sociales y utilizando el hashtag numeral Veolia Eficiencia Energética. Y bueno, aprovechando también este momento, lo tenemos aquí a Gabriel Orue. Gabriel Orue es el Building Energy Services Director de América Latina e Iberia, así que luego de un pequeño espacio comercial va a tomar él la palabra y nos va a hacer un poco una síntesis de todas aquellas cosas valiosas que hemos estado intercambiando. Nuevamente, muchísimas gracias, esperemos que lo hayan disfrutado y sabemos que esto no se agota, quizá haya nuevas ediciones en el futuro para ahondar más sobre estas temáticas. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.